Buenas tardes, doctor. Buenas Buenas tardes. tardes, doctor. Muy bien. Gracias gracias por estar aquí nuevamente en la tercera sesión y la última. Vamos a ver la última parte de lo que nos falta del artículo científico. A ver. Bien. Bueno, entonces estamos viendo eh, estos elementos o estos aspectos importantes de la redacción de un artículo científico con enfoque a cómo convertir el documento llamado tesis a una publicación científica en la forma de artículo científico, ¿no? Entonces, hemos visto el diseño del título, hay que definir bien quiénes van a ser los autores, ya vimos las condiciones. El resumen, pues hay que darle forma también, un orden, hay que colocar el resumen de acuerdo a las características y condiciones de la revista que elegimos. Normalmente el resumen es una sección que está limitada en número de palabras por la revista, de tal manera que hay que cumplir con ese criterio, ¿no? Entonces, entre otros aspectos que hemos visto del resumen. Las palabras clave, también hablamos de las palabras clave, que estratégicamente hay que elegir palabras que no están ni en el título ni en el resumen para tener mayores posibilidades en los sistemas de búsqueda. Aunque una o dos palabras sí podrían estar, ¿no?, repitiéndose. Pero en la mayoría de palabras clave que coloquemos no deben estar repitiéndose en el título ni en el resumen. Bueno, repitiendo algunos aspectos importantes, ¿no? La introducción, pues, tiene que tener una fundamentación adecuada, bastante o regular, digamos, literatura que fundamenten las ideas, que permitan contextualizar el problema, que permitan conocer qué es lo que hay en la literatura sobre esa problemática, identificar el vacío en el conocimiento y el objetivo del estudio, ¿no? Luego hablamos de la metodología. Aquí básicamente hay que cumplir con el criterio de reproducibilidad, ¿no? Entonces, el criterio más importante, decíamos que el criterio más importante que hay que cumplir en la metodología es la reproducibilidad. Y en ese sentido hemos visto ciertas características, condiciones, información que debería tener esa sección para que cualquier otro que quiera reproducir los mismos resultados, pues pueda hacerlo, ¿no? Entonces esa es la condición más importante a cumplir en la metodología. Y bueno, luego ahí nos quedamos. Vamos a hablar de resultados y discusión, que son secciones que, dependiendo de la revista, van juntas, o en otros casos van separadas. Entonces, yo creo que más común, bueno, en realidad depende de editorial, depende de áreas del conocimiento. Para algunas áreas es más común que estén juntas, resultados y discusión, y para otras áreas y revistas también, a veces depende de revistas en la misma área, pueden estar separadas, ¿no? Entonces, esto en realidad podría variar, ¿no? Pero de por sí lo que se hace en esta sección es mostrar resultados y discutirlos, ¿no? Se muestran resultados y se discuten. Entonces acá en resultados pues sirve mucho usar tablas, figuras, texto también, ¿no?, para colocar las principales ideas. Y bueno, aquí lo que importa es básicamente la interpretación, ¿no?, la discusión de los resultados, pero con fundamento. Entonces vamos a ver eso, luego las conclusiones.
Luego vamos a hablar de algunas características de las referencias bibliográficas y finalmente un espacio también para hablar de revistas científicas, ¿no? Cómo elegir una revista científica donde publicar mi trabajo. Muy bien. Entonces, en el orden, si nos ubicamos en el orden de cómo deberíamos mostrar los resultados, pues debería seguir el mismo orden natural que viene desde el proyecto, ¿no? Eh, en un proyecto que normalmente nosotros lo hacemos como un documento formal para el inicio de una investigación, pues aparecen comúnmente el objetivo general y los objetivos específicos, ¿no? Normalmente aparecen esos dos elementos, ¿no? Objetivo general y objetivos específicos. Cada objetivo específico persigue una meta, de tal manera que va a haber un procedimiento en la metodología que va a indicar cómo se alcanza esa meta, cómo se alcanza ese objetivo, y obviamente van a haber resultados, ¿no? Entonces, cada objetivo específico me lleva a resultados. En conjunto, cuando se cumplen los objetivos específicos, automáticamente se cumple el objetivo general. De tal manera que cuando se muestran los resultados, pues los resultados obedecen a todo un procedimiento que ya lo hemos explicado en la metodología, y en el mismo orden vamos a ir colocándolos, ¿no? Entonces, bajo el mismo orden con el cual se ha establecido la metodología, pues comenzamos también a mostrar los resultados. Eso para tener un orden. Y obviamente la discusión también, ¿no? En las revistas donde se tiene junto estos dos capítulos, ¿no? Resultados y discusión, pues se va colocando en base también a secciones. Normalmente aquí lo que hay que acostumbrarse es a colocar secciones en base a los objetivos específicos del estudio. Entonces yo tengo un objetivo específico, pues lo denomino también en los resultados o discusión con una denominación. Y si la revista tiene por política que esas dos secciones estén juntas, pues voy mostrando resultados y voy discutiendo, ¿no? Cuando la revista tiene por política separar esas dos secciones, pues ni modo, vamos a tener que colocar resultados en una primera parte y luego en otro capítulo, pues la discusión de esos resultados. A veces el problema en la revista donde tienen separado, o sea, están resultados y discusión separados en capítulos diferentes, a veces se discute, si bien es cierto, se discuten los resultados, pero a veces no se sabe qué se está discutiendo, ¿no? Generalmente cuando vemos discusiones donde no mencionan las tablas, las figuras que están en resultados, pues como que uno tiene que hacer un doble esfuerzo para saber qué se está discutiendo, ¿no? Entonces, ese es un defecto que a veces pasa en los artículos cuando las secciones están separadas, ¿no? Entonces, en esos casos lo que hay que hacer pues es discutir mencionando dónde están esos resultados que se están discutiendo, las tablas o las figuras, ¿no? Por eso que a nosotros, bueno, nosotros digo, en nuestras áreas normalmente nos gusta más las revistas que tienen estos dos capítulos juntos, porque ahí no tenemos ese problema, ¿no? Vamos mostrando resultados y lo vamos discutiendo. Aparte que cuando se separan en dos capítulos se tiende a duplicar mucha información. Entonces, bueno, pero uno se adapta, ¿no? Hay revistas que lo tienen estos dos capítulos separados y hay otras que están juntas. Entonces, lo importante es de que, pues, haya una vinculación, ¿no? Se discute los resultados. Entonces, por ejemplo, en este estudio acá mostramos un capítulo que inicia con
una discusión. Eh, este es el objetivo general del estudio, estos son los objetivos específicos, y bueno, se inicia en ese orden, ¿no? Mostrando resultados primero del primer objetivo específico, ¿no? Que en este caso fue diseñar un sistema, ¿no? Diseñar un sistema fue el primer objetivo específico, entonces en los resultados lo primero que se muestra es resultado de ese diseño. Y obviamente también la interpretación y la discusión de esos resultados, que en este caso, tratándose de diseños, pues son ángulos, son medidas, algunas condiciones, ¿no? Que se van comparando con otros sistemas que también se han reportado en la literatura. Entonces, bueno, en principio esto, ¿no? El orden. Ahora, hay dos formas de presentar la discusión. Por un lado, interpretando, es decir, darle significado a las observaciones basado en sus propios resultados o con resultados reportados en la literatura científica, ¿no? Digamos, en esta parte que se dice propios resultados, pasa en algunos estudios que se tienen resultados que permiten discutir otros resultados. Por ejemplo, ¿no? Si los que desarrollan productos tienen una materia prima y luego tienen un producto final, ¿no? Entonces, lo que se hace primero en estos estudios es tener conocimiento de esta materia prima, sus propiedades, sus características, ¿no? Y lo que se hace en este producto final también es conocer las propiedades y las características de ese producto final. Pero si se dan cuenta, pues estas características que están aquí al inicio, que son resultados propios del estudio, permiten también interpretar las características del producto final, ¿no? Entonces, por eso dice que yo puedo interpretar en algunos estudios, obviamente, lo que pasa en mi producto final, que sería un objetivo del estudio, un resultado del estudio, pues también con resultados propios, ¿no? Que viene a ser una primera parte del, del estudio, ¿no? Y en otros casos, pues también con la literatura, ¿no? Entonces, estas características las comparo con otras características de productos similares o productos afines que están reportados en la literatura científica, ¿no? Entonces, se puede hacer con resultados propios o con resultados de la literatura científica. Y por otro lado, también la comparación, que implica encontrar una vinculación de las observaciones que hemos obtenido. Cuando hablamos de observaciones, hablamos de cualquier estudio, ¿no? Pueden ser observaciones experimentales, observaciones, datos que vienen de algunas encuestas, información que viene de casos, etcétera. O sea, la observación implica muchas cosas, ¿no? Con los que ya fueron reportados en la literatura científica. Entonces, en este caso, se compara, ¿no? En el primer caso, lo que hacemos es observar, mirar el dato, el resultado, y buscamos un significado. Y en el segundo, lo que hacemos es comparar el resultado con otro resultado que está en la literatura científica. Ahora, el resultado se tiene que enunciar y en este sentido hay dos formas de enunciar una observación. Una que es la más usada, es la primera que está aquí en la figura tal, por ejemplo, o en la tabla tal, se observa que tanto A como B se incrementa con la adición de C. Una observación, ¿no? La observación está en color oscuro. Y la otra forma, que es menos utilizada, pero ocupa menos espacio, es enunciar la observación y solamente entre paréntesis indicaría dónde está esa observación, en una tabla o en una figura. Ambas son usadas en publicaciones y ambas se podrían usar en la misma publicación.
Eso implicaría pues que hay una flexibilidad, ¿no? Al momento de redactar la discusión. En alguna parte de la discusión puedo usar la primera forma, en otra parte la segunda forma. Eso, digamos, hablaría bien de los autores, ¿no? Que son flexibles al momento, si no hay mucha rigidez, ¿no? ¿No? La rigidez viene cuando se dice, pues según tal autor, esto, según el otro, esto, ¿no? Y según, entonces, muy rígido, ¿no? Siempre es importante ser flexible al momento de redactar, ¿no? Usar una forma, cambiar de forma, al final ambas son utilizadas, ¿no? En la redacción científica. Aquí, por ejemplo, está la observación, ¿no? Tomando como ejemplo sobre interpretación. La observación está aquí, ¿no? En rojo. Se observan eh, cambios de color en función de la adición de aceite esencial, ¿no? En resumen, se observa eso, ¿no? Se observan cambios de color, ¿no? En, bueno, en estos parámetros, ¿no? De color A y B, ¿no? Se observan cambios de color, esa es la observación. ¿Y dónde se evidencia esos cambios de color? En la tabla 2. Entonces, esa es la observación. Ahora hay que buscarle una interpretación. Y aquí se ha usado literatura científica. Es un comportamiento, ¿no? Que aquí dice hay incremento, o sea, hay cambio de color, pero incrementa, ¿no? Hay un incremento en el cambio de color. ¿A qué se debe eso? Hay que buscar eh, una explicación, ¿no? A ese aumento. Este comportamiento fue probablemente debido a esto y lo otro. Y la base teórica que avala esa afirmación o esa posible interpretación. Y también lo que es propio, que viene a ser la estadística, también puede ser algo que sirva para interpretar la misma observación, ya que incremento podría decir si ese incremento es significativo o no. Y la significancia de un incremento o un decremento o un efecto me lo podría dar la estadística. Entonces aquí la estadística también sirve para interpretar, ¿no? Desde el punto de vista estadístico. Entonces, ¿ese incremento es significativo o no es significativo? Entonces, ya eso en base a estadística, en base a algunas pruebas estadísticas, podría darle no solamente una interpretación teórica, sino también estadística, ¿no? Y eso también vendría a ser resultados propios. La otra forma es comparar, ¿no? Que implica tomar un dato, un hecho, una situación, y compararlo con la literatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que se toma es un dato, 6.9, está en la tabla 5, y se dice, ¿no? Este valor es 5 veces mayor que otro que está reportado en la literatura. Entonces, hasta ahí se comparó, y ahora hay que interpretar la discordancia en este caso, ¿no? Porque hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entre un valor que se ha obtenido en un estudio con otro que está reportado en la literatura. ¿Por qué ocurre esa diferencia? Entonces hay que buscar una interpretación que puede ser también con base teórica o puede ser con argumentos propios, ¿no? Entonces, siempre la base teórica tiene mayor peso, ¿no? Para decir que estamos interpretando basado en eh, algo que ya ha sido demostrado, ¿no? Por aquí también puede haber casos que cuando se compara los resultados de un estudio con otros que están en la literatura, pues sean similares, sean iguales, sean consistentes con lo que ya está publicado, como en este caso, ¿no? Todos estos resultados son consistentes con los obtenidos con tal y tal autor. Eso podría quedar ahí, es decir, ya no necesitaría discutir más, pero en algunos casos si quiero eh, también
a pesar de que no hay discordancia, quisiera profundizar en la interpretación de esa no discordancia, también lo puedo hacer. Como en este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí, a medida que la temperatura aumenta, pues hay degradación. Y esto se ha demostrado ya en otros estudios. O sea, se obtienen resultados consistentes con lo que ya otros estudios han obtenido. Pero de igual forma aquí se interpreta esa degradación, ¿no? A pesar de que es consistente con la literatura, pues de igual forma se da una interpretación también, por qué se da ese decremento o degradación eh, sobre este caso, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? En realidad queda mejor porque estoy interpretando la observación, pero también lo estoy comparando con la literatura. O sea, aquí se está haciendo las dos cosas, ¿no? Se compara con la literatura, hay consistencia, es similar los resultados, pero de igual forma interpreto, ¿no? Interpreto la observación. En la discusión, algo importante, si se quisiera publicar en revistas de impacto, Eh, las revistas de impacto normalmente quieren algo más de lo que todos hacen. Lo que todos hacen es esto, lo que hemos hablado, es buscar un significado, comparar, y bueno, hasta ahí estamos bien. Pero las revistas de impacto no se quedan con eso, ¿no? Dicen, bueno, ya se interpretó, ya se comparó, hay consistencia, las observaciones se han interpretado bien, pero ¿qué más? Y ese que más está en función del valor que le puedes dar o que los autores le pueden dar a sus resultados. Entonces, unas líneas finales o un párrafo final donde se muestre el valor que tienen los resultados. Estas preguntas que están aquí podrían servir para generar ese último párrafo. ¿Para qué sirven tus resultados? ¿Dónde se pueden aplicar? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué propones hacer? Normalmente esto se hace ya como aporte propio del autor, es decir, el autor tiene que eh, aplicar su creatividad intelectual para responder estas preguntas. Por ejemplo, ¿no? Yo podría tener resultados de una prueba sobre una harina, sobre un almidón, eh, que son técnicos. Eso me permite saber que hay aumentos en función de la temperatura, etcétera. Pero yo diría en la práctica, ¿para qué sirve esto? ¿No? Entonces aquí se adiciona, ¿no? Ya en la discusión, ¿no? Esto es esencial para modelar los cambios de comportamiento de los fluidos causados por adición de fibra. O sea, le doy ese plus, ¿no? Y ese es el valor que le doy a ese resultado, el valor práctico, digamos, que le doy a ese resultado, ¿no? Entonces, es importante generar esas líneas donde le damos valor a los resultados. Por ejemplo, aquí también, ¿no? Se obtuvo el producto, un envase, hay buenas propiedades, pero ¿qué más? Entonces aquí decimos, ¿no? Estos resultados indican que el biomaterial se puede utilizar para transportar o almacenar alimentos ligeros, como papas fritas, cereales. Es decir, le damos un uso, ¿no? Le damos a nivel, obviamente, de ideas, le damos un posible uso, un potencial uso a lo que hemos obtenido. Eso no lo hemos demostrado, ¿no? Pero con las características que tiene, podría tener esos usos. Entonces, le estoy dando un valor, ¿no? Entonces, algo más que simplemente decir, esto significa, esto está consistente con la literatura, hay que colocar siempre algo más. Para la revista de impacto siempre objetan ese aspecto, ¿no? ¿Qué propones? ¿No? Hay limitaciones a veces en los estudios, que uno incluso lo dice, pero ¿qué propones para superar esa limitación? Hay que decirlo. No hay que quedarnos solamente en decir la limitación.
¿no? La limitante de este estudio fue, ¿no? Sino también qué propones en estudios futuros para superar esa limitación, como en este caso, ¿no? Es un inconveniente que hay que superar en estudios futuros, quizás con otros aditivos, para poder ampliar el campo de aplicación de las bandejas de fécula de camote, ¿no? Boniato camote, ¿no? Entonces, vean, la discusión no es algo muy complejo, pero sí tiene que tener esos componentes, ¿no? Y si se quisiera publicar en revistas de impacto, el valor que le das o que los autores le dan a los resultados es muy importante. Bueno, llegamos a las conclusiones. Eh, Aquí también, ¿no? No hay que acostumbrarse a colocar simplemente, como se dice a veces eh, en la metodología tradicional, de forma concreta y enfocada a los objetivos del estudio. O sea, eso implicaría tener, pues, de repente un solo párrafo con algunas líneas. Y en realidad para revistas científicas de impacto, debe ser más sostenida, ¿no? Las conclusiones, o sea, más con información, más mayor cantidad. Por eso que sugiero 4 elementos, ¿no? Basado en nuestra experiencia, basado en lo que pedimos también a los autores que quieren publicar en la revista Ciencia Agropecuaria, o lo que nosotros hacemos también para revistas de alto impacto, ¿no? Porque esto es lo que nos piden. Entonces, eh, iniciar señalando la conclusión general, primero, en base al objetivo general que uno tiene. Es decir, básicamente la conclusión general está alineada al objetivo general del estudio. Luego, mencionar los principales resultados que se han encontrado, y esto está alineado a los objetivos específicos del estudio. Finalmente, resaltar los aportes o beneficios de los resultados obtenidos, y es posible incluir recomendaciones de trabajos futuros. Vean que esta última parte podría ser una especie de resumen de lo que hemos colocado al final de la discusión, donde hemos generado el valor sobre los resultados, que sería esto, pero de manera más concreta, ¿no? Si lo hemos hecho en la discusión, entonces traemos esa información aquí, pero lo colocamos de manera más concreta, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué, no? Si nos ponemos a pensar, eh, a ver, haciendo una encuesta, ¿cuál es el elemento más leído de una publicación científica? Seguro que todos me van a decir el título. El resumen. Segundo lugar, el resumen. Claro, ¿quién llega al resumen sin haber leído el título? Difícil, ¿no? Entonces yo diría primero el título, luego el resumen, Cierto. ¿no? Luego el resumen y luego posiblemente las conclusiones. A menos personalmente, yo encuentro en el resumen y en las conclusiones la información más importante de todo el documento. Entonces, de tal manera que lo que hemos colocado al final de la discusión, incluso los resultados, de manera más detallada, están ahí en las conclusiones, ¿no? Vean qué resultados y la discusión, pero en el sentido del valor, no la interpretación, ¿no? Porque aquí no debe estar la interpretación, la comparación, eso no, pero sí el valor que los autores le dan a los resultados. Entonces, siendo que la discusión poco lo leen, solamente lo vamos a leer si es necesario de repente entender algunas cosas, pero eso va a estar resumido, es decir, lo que es en sí el aporte del autor, va a estar resumido en las conclusiones al final. Entonces, es por eso la revista científica de impacto hacen que los autores coloquen en las conclusiones también eso, aporte, beneficio, recomendaciones. Porque como es un elemento más leído que la discusión, entonces ya se vuelve citable, es decir, más citable el trabajo, más fácil se va a citar el trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que las revistas lo piden por estrategia
estrategia de generar mayor impacto, mayores citas, eh, y yo encuentro ese sentido, ¿no? De colocar también esa información ahí en las conclusiones, incluyendo recomendaciones, porque en un artículo científico no existe una sección de recomendaciones, ¿no? Entonces, para publicar en una revista de impacto, tiene que haber esto. Y miren los artículos, ¿no? Los artículos que se publican en revistas Q1, Q2 de alto impacto, normalmente no es nada concreto, ¿no? Son conclusiones que tienen estos cuatro elementos. Entonces, esa es la recomendación, ¿no? Y así lo hacemos nosotros, ¿no? Así lo hacemos, conclusión general, que está basado aquí, por ejemplo, el objetivo general fue diseñar un sistema de visión computacional. No, fue otro, no estoy escribiendo otro estudio. Aquí fue crear un algoritmo, ¿no? Crear un algoritmo para clasificar carne en función de un criterio de calidad, ¿no? Entonces, lo que se hizo aquí es, al inicio, puedes decir, ¿no? Que se construyó un sistema que clasifica ese criterio de calidad de acuerdo a una norma japonesa, ¿no? Conclusión general. Eh, y como es un producto importante, que es un sistema de clasificación, un algoritmo, pues eso también tiene un aporte-beneficio. Entonces, desde el inicio ya decimos cuál es el aporte-beneficio de ese algoritmo, ¿no? De este sistema o de este modelo. Luego, aquí están los resultados que se alinean a los objetivos específicos del estudio y al final colocamos recomendación, a menos una recomendación de estudio futuro, ¿no? Entonces, en ese orden, e idealmente, pues 3 párrafos, ¿no? Porque, digamos, cuando en la lógica de los párrafos, pues cada párrafo tiene una idea, ¿no? Entonces, la idea del primer párrafo es asociado a la recomendación de estudio futuro. Muy bien. Hay una sección opcional, no obligatoria, llamada agradecimientos, eh, que es importante también dar algunas pautas, ¿no? Esto, esto, si bien es cierto, es opcional, pero en muchos de los casos, ¿qué pasa con a veces personas que van en la autoría que no tienen participación significativa? A veces lo colocamos como autores, ¿no? ¿Por qué está alguien como autor? De repente me ayudó a revisar el resumen, a traducirlo y ya lo coloco como autor. ¿Será una condición suficiente para aparecer como autor en una publicación? No es suficiente. Las personas que tienen participación en el estudio, pero no es significativa, como lo hemos dicho al inicio, hay criterios que deben cumplir los autores, pues si no tienen todas esas condiciones, se les agradece. Entonces, para eso está la sección de agradecimientos, ¿no? Para agradecer a la persona que me prestó un equipo, me ayudó con una prueba, me ayudó a diseñar una tabla, me ayudó de repente me acompañó para aplicar entrevistas, encuestas. No tiene participación significativa, no debe ir como autores, deberían ir en agradecimiento, ¿no? Para eso está la sección de agradecimientos. Aquí, por ejemplo, agradecemos a una persona que nos ayudó a recolectar datos. En realidad, miren, a esa persona le dimos un cuestionario de más o menos 80 preguntas y él aplicó en una hacienda esa encuesta, ese cuestionario. No hizo nada más. Entonces, no se le incluyó como autor, se le agradeció. Otras personas que están aquí ayudaron a revisar el paper. Es una condición de autoría, pero si es solamente eso lo que hizo, no tiene las condiciones
los criterios que hemos visto, que son obligatorios, por lo tanto se le agradece, ¿no? Vean que en otros países eso es a rajatabla, así se trabaja, ¿no? ¿Por qué? Porque hay casos, muchos casos que aparecen que artículos se retractan por un tema de autoría. En algún momento se descubre y comienzan a retractarse los artículos y en realidad los autores se desprestigian por ese aspecto, ¿no? Entonces, simplemente hay que ser honesto, ¿no? Eso está justamente dentro de la ética, dentro de la honestidad. Se agradece también a los financiamientos que se tuvieron, a programas de estancias o empresas también que de repente aportaron con algún insumo, alguna materia prima, nos lo donaron, no lo compramos, entonces para eso también está la sección de agradecimientos, o de repente proyectos financiados por fondos de la misma universidad o fondos que vienen a través de becas para algunos estudiantes. Bueno, entonces es el lugar donde debe estar la información, ¿no? En las tesis se tiende a colocar mucha información en esta sección. Normalmente no se controla, ¿no? Esta sección. Y se agradece incluso a aquellos que no hicieron nada al estudio, ¿no? Entonces se abunda en agradecimiento, ¿no? Bueno, yo diría que de alguna forma igual habría que tener cuidado con esto porque como los informes de tesis están yendo al repositorio, pues va a quedar ahí para, para el futuro, ¿no? Entonces cualquier cosita que los estudiantes colocan ahora, de repente les perjudica después en el futuro, como ha pasado, ¿no? Entonces generalmente no se agradecen contribuciones que son parte de una labor rutinaria o que se reciben a cambio de pago, ¿no? Si alguien quiere pagar la publicación, no lo coloquen como autores, agradezcan. Para eso está la sección de agradecimiento. Si hay personas que están siendo pagadas por la universidad para que hagan ciertas acciones en las investigaciones, tampoco hay que agradecerles porque es su trabajo, ¿no? Aquí hay una lista de contribuciones que ameritan agradecimiento, pero no justifican la coautoría del artículo. Ayuda técnica de laboratorio, préstamo de literatura y equipo, se le agradece. Compañía y ayuda durante viajes al campo, se le agradece. Asistencia con la preparación de tablas e ilustraciones, sugerencias para el desarrollo de la investigación, ideas para explicar los resultados, revisión de manuscrito, apoyo económico, traducción del texto a otro idioma, etcétera. Se agradece. Ahora, si es una suma de varias cosas, ya podría justificar una autoría. Pero si es una sola cosa, no justifica autoría. Bien, y la última parte del documento que, que hay que revisar, porque si hablamos de cómo convertir una tesis en un manuscrito, pues esta sección de agradecimiento, pues imagínense, ¿no? Se tiene que reestructurar a lo que es lo formal, ¿no? Para una revista. Entonces lo mismo, tal vez la bibliografía eh, no cumple las condiciones de la revista y también hay que darle un cambio de cara total, ¿no? Mucho pasa eso en las tesis. La tesis no tiene la base teórica suficiente para publicar en una revista científica. Posiblemente sí, pero ya si hay un cambio de cultura a nivel de redacción científica, pues posiblemente sí, pero si se sigue con una cultura tradicional, muy tradicional de hacer tesis, pues posiblemente hay que cambiar mucho, ¿no? La base teórica. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Primero, que hay que tener en cuenta que cada revista científica
tiene una normatividad, condiciones para esta sección, ¿no? En cuestión de cantidad, en cuestión de estilo, en cuestión de características, las revistas normalmente tienen condiciones. Entonces hay que leer, se tiene que leer, los autores tienen que leer cuáles son esas condiciones en la revista que elijan publicar. Entonces vamos a ver en general cómo son esas condiciones. Obviamente existen diferentes normas internacionales reconocidas, Vancouver, Harvard, APA, ISO, etcétera, que deben ser tenidas en cuenta solo cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque normalmente cada revista científica tiene su propio estilo. Si hablamos de revistas por ejemplo, revistas del grupo Elsevier, incluso cada revista tiene un estilo propio. Es decir, no es uniforme en toda la editorial. Por eso que ahora existen software, programas informáticos que eligiendo la revista, pues yo puedo colocar el estilo en el estilo de la revista, ¿no? Y ya no me sirve APA, no me sirve Vancouver. Por eso que ahora nadie debería preocuparse en aprender a redactar en un estilo, porque publicar en revistas hay que obedecer lo que dice la revista. Y generalmente las revistas de impacto no están enmarcadas en ninguno de estos estilos internacionales, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Si uno se pregunta por qué. Bueno, porque APA, por ejemplo, pertenece a una organización, a una asociación, y obviamente es una ONG, una empresa, que va a tener sus condiciones para usar el sistema, que lo da libre, ¿no? Lo da libre, pero siempre vas a estar supeditado a lo que APA diga, ¿no? Por ejemplo, APA, sabemos que cada cierto tiempo genera una versión actualizada, ¿no? Ahora estamos en la versión 7, me parece. Imagínense una revista, ¿no? Una revista que quiere mantener su estilo durante mucho tiempo, y decir, tengo APA, pues va a tener que estar cambiando, ¿no? Entonces, no está sujeto a lo que la revista quiera, sino a lo que APA, que es una asociación, haga los cambios. Entonces, eso no quieren las revistas científicas. Y lo que hacen las revistas es generar un estilo propio y decirle a los autores, sabe que si quieres publicar aquí, este es el estilo que debes utilizar en tu manuscrito para publicar en esta revista, ¿no? Es por eso que estas normas internacionales, que son muy conocidas, solamente van a aplicar en algunos casos, para algunas revistas. La mayoría de revistas peruanas, por ejemplo, adoptamos APA, porque somos revistas pobres, no tenemos los recursos para generar un, un estilo propio, porque hay que sistematizarlo, hay que tener plugin, algoritmos, pero ahora todo es informática, y eso cuesta. Entonces nosotros sí nos adoptamos a alguna de estas normas internacionales, pero eso no lo hacen las revistas Elsevier, Springer, las revistas Taylor, las revistas Wiley. Ninguna de esas revistas, de esas editoriales que son las que están mejor ubicadas en el mundo, utilizan estos sistemas, estos estilos, ¿no? Ahora, primero eso. Segundo, está el nivel de actualización de la bibliografía. Vean que cuando un editor recibe un artículo científico, el análisis de la bibliografía va a ser muy importante para él. Es lo que yo hago también por experiencia, les digo, ¿no? Recibo un artículo, me voy a mirar la bibliografía, porque ahí voy a encontrar si se cumple un criterio que pedimos, ¿no? Que hubo una proporción importante de los artículos o documentos citados ahí sean de los últimos 5 años.
salvo que ha habido casos, por ejemplo, que algunos estudios que no llegan, el autor escribe, dice, no hemos cumplido con este criterio porque el tema no se ha tomado mucho en cuenta en los últimos 5 años. Nosotros lo verificamos y procede, pero si realmente se equivocó o no hizo bien la búsqueda de literatura, lo rechazamos. Entonces, puede ser que en ciertos casos no se pueda cumplir, ¿no? El autor tiene que decirlo a la revista para que verifique. Pero en la mayoría de los casos sí se cumple. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza y prácticamente el conocimiento pues se genera cada vez más en los últimos años, ¿no? Entonces no es que todo necesariamente debe ser de los últimos 5 años, sino que una proporción importante. Consideramos una proporción importante más del 50% para arriba. Es decir, de 30 documentos que se citan en la bibliografía, 15 mínimo deberían ser de los últimos 5 años, ¿no? Para estar cumpliendo con esa proporción, ¿no? Y podrían haber documentos antiguos, ¿no? No hay problema, ¿no? De años anteriores. Entonces, ese es un criterio muy importante que hay que tratar de cumplir. Otro es la calidad de la bibliografía. La calidad está en función de dos cosas. El tipo de documento, ¿no? Cuando hablamos aquí que una proporción importante de artículos científicos, estamos hablando de tipo de documento. Y otro, el idioma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tipo de documento, tenemos varios tipos de documentos. ¿Qué tipo de documentos hay? El artículo original, el review, las cartas del editor, las notas científicas, tenemos los papers de conferencias, tenemos los libros, los capítulos del libro, tenemos los fe de ratas, tenemos eh, otros, bueno, otros tipos de documentos. También las tesis, por ejemplo, sería un tipo de documento. Y también las páginas web que vienen a ser instituciones que están con información en la web. Es decir, hay muchos tipos de documentos. ¿Cuál es el tipo de documento de mayor impacto? El artículo científico original. De tal manera que una proporción importante de los documentos colocados en las referencias deben ser artículos originales. Minimizar el resto. Idealmente, no colocar. Pero a veces, y en la mayoría de los casos, se hace necesario colocar de repente uno que otro libro, una que otra tesis, una que otra página web, normal, siempre y cuando la proporción más importante sea la cita de artículos científicos originales. Y otro aspecto muy importante, el idioma. Nos gusta o no, en inglés se publica lo más relevante. Por lo tanto, cuando el editor mira la bibliografía de un paper, tiene que haber una presencia importante de documentos publicados en inglés. Esa es la premisa, ¿no? Para una revista científica de impacto, yo diría revista Scopus en general. Ahora, si no cumplen con esos criterios, siempre digo, se puede publicar, hay que elegir la revista en función de cómo tengo el documento, ¿no? Si estos criterios no se cumplen, pues tengo que buscar otra revista, ¿no? Revistas Cielo, algunas son más flexibles, otras no, o revistas Latindex, Latindex Catálogo, ya ahí vamos a encontrar mayor flexibilidad en estos requisitos, y en revistas no indizadas, pues que van a publicar de todo, ¿no? O revistas depredadoras, que también van a publicar de todo, ¿no? No les importa la calidad del documento.
¿no? Pero aquí estamos viendo criterios para publicar en revistas pues, que están reconocidas, ¿no? Que están en base de datos. Eh, Luego comienzan a aparecer también errores en, en las referencias. A veces algunos autores que están citados no aparecen en la bibliografía o viceversa. Hay- Aparecen referencias que no han sido citadas o a veces nombres alterados. En la referencia está con Z, en la cita está con S, o a veces hay un solo autor y en la referencia hay 5 autores, o a veces el año, ¿no? El año está con un año en las referencias y con otro año en la cita, ¿no? Y a veces también, yo he visto, también nos han llegado artículos que citan Wikipedia, citan revistas depredadoras, a veces sin saberlo, pero nosotros los editores sabemos, ¿no? Que existen revistas que están identificadas como depredadoras y también controlamos esto, ¿no? Entonces, controlamos esto. Cuando, por ejemplo, hay una revista que muchos lo citan los autores, que no conocen, ¿no? Digamos, no conocen mucho, ¿no? Del tema de redacción. Ciencia Latina, ¿no? Una revista que publica un montón, multidisciplinaria. No está indizada en el cielo, ni en la tienda es catálogo, si quiere está indizada, ¿no? Este, Está en el directorio, pero en la tienda de catálogo no está, no ha sido evaluada. Pero publica mucho, es decir, claramente hay experiencias donde han publicado en esa revista, solamente hay que hacer un pago, a la semana, 2 semanas ya está publicado tu artículo. Eh, y como aparece mucho en la web, también es muy citada, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Por eso que asegurarse, para no citar revistas depredadoras, mejor buscar en base de datos especializadas, ¿no? Por ejemplo, Scopus, la Web of Science, ¿no? Entonces, cuidado con estar citando, ¿no? Revistas depredadoras. Se citan muchas tesis, libros, páginas web, ¿no? Entonces, eso a veces da la idea de que viene de un proyecto, porque a veces en los proyectos uno cita muchas tesis, muchos libros, y a veces esa literatura se arrastra hacia el artículo, ¿no? Y ya básicamente no va a servir para una publicación. Y en general no se sigue con el estilo de la revista. Para minimizar algunos de estos errores, principalmente errores de citas que no aparecen en la bibliografía o están alterados, el año, los autores, existen los gestores bibliográficos, que es lo que se recomienda utilizar ahora para automatizar el trabajo, automatizar y estandarizar la tarea de colocar la bibliografía y el estilo en alguna revista, de alguna revista. Permite gestionar y controlar la información, ahorra tiempo, evita errores, facilita la creación y la cita y la creación. Entonces, tiene muchas ventajas, ¿no? El usar algún gestor bibliográfico para gestionar la bibliografía y estandarizar el estilo. Bueno, son tres, en realidad hay más gestores, pero yo creo que los más conocidos son estos tres. Mendeley, que es un producto del Elsevier, EndNote, que es de Clarivate, de la Web of Science, y Zotero, que es de los chinos, este, bueno, de Asia, ¿no? No necesariamente chino, creo que es por ahí un país asiático, una organización, ¿no? Asiática. Pero cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Gratis hasta cierta cantidad y EndNote que tiene un costo, ¿no? Un costo obligatorio. Bueno, son tres opciones. Entre otras, hay otras opciones. Ahora incluso la IA, ¿no? Yo puedo tener mi bibliografía y le digo a la IA, ¿sabes qué?
esta bibliografía colócame en el estilo de una revista X. Bueno, también aparece otra opción. Bueno, y finalmente, ¿cuáles son los criterios para elegir una revista científica? Ya tengo el artículo, vean que hasta ahora hemos visto, la tesis es un producto que me permite graduarme, no es una publicación, como ya lo dijimos. Por eso se promueve convertirlo a artículo científico. Entonces, tenemos que ver las condiciones que las revistas piden para el artículo científico. A veces hay que cambiarle de cara totalmente a la tesis. En los casos donde las universidades ya tienen implementado el formato de tesis tipo artículo científico, es más fácil, ¿no? El paso de la tesis al artículo se vuelve más simple, más fácil. Nosotros, por ejemplo, tenemos así, ¿no? Tenemos el formato de tesis tipo artículo científico. Entonces, básicamente el informe de tesis ya es un artículo científico, porque todo esto que les he dicho se le da a los estudiantes y lo hacen, ¿no? Es decir, así lo redactan ya, con estas condiciones. Claro, que no es en toda la universidad, ya son grupos en la universidad que hacemos eso, o escuelas en todo caso que hacemos este formato, ¿no? Entonces ahora nos toca elegir una revista, o ya lo elegimos tal vez, ¿no? Pero igual hay que ver algunas condiciones que hay que conocer para tener en cuenta al momento de decir, en esta revista vamos a publicar. Aquí hay 8 aspectos, 8 aspectos. Lo vamos a ver uno por uno. El alcance, primero. Bueno, el alcance tiene que ver con, aquí es scope, aquí falta la C, ¿no? El scope de la revista científica, que básicamente significa mirar el objetivo y los temas que publica una revista. Porque a veces uno se fía del nombre y se tiende a equivocar. El nombre puede ser muy amplio, pero cuando describe la revista a su alcance, lo limita a solamente a alguna temática. Algunas son de amplio alcance y otras son de alcance muy específico, ¿no? Entonces, hay que mirar no solamente por el nombre, sino hay que leer qué nos dice la revista respecto al alcance, ¿no? Los temas que publica, para que no les pase esto, ¿no? Bueno, esto está en inglés, pero lo he traducido para que se entienda mejor. Es un trabajo en colaboración con otros investigadores de Brasil. Eh, Utilizamos espectroscopía para predecir el contenido de proteínas y lípidos. Que diríamos, pues, es algo que tiene que ver con química, ¿no? Le enviamos una revista que supuestamente, en realidad, por recomendación, podría publicar el artículo, pero nos dice que ellos no publican, ¿no? El tema y el contenido de su trabajo no se ajusta al alcance de esta revista. Talante es un foro para la innovación sustancial en química analítica. O sea, que como que lo han limitado mucho, ¿no? Es una revista que parece que al inicio sí era más abierta en la temática, pero después ha ido limitando poco a poco. Y ahora pues solamente química analítica, que no estaría el caso nuestro, ¿no? Entonces, y eso por no leer correctamente en detalle, ¿no? Lo que dice la revista en el alcance. Otro criterio es en qué modelo de publicación voy a elegir mi revista. Y esto va a estar en función de si quiero una revista donde no pague, donde el autor no pague, o de repente una revista donde el autor tengo dinero para pagar. Porque algunos tienen proyectos y tienen dinero para pagar la publicación, ¿no? Pero los que no tienen dinero para pagar una publicación, pues tendrían que ver también que hay un mundo de revistas donde no se paga por publicar. Entonces, el mundo de revistas científicas se divide en estos grupos, ¿no? Está el gran grupo de las revistas Open Access, en la parte superior, aquí para arriba,
y el grupo de las revistas por suscripción, ¿no? Entonces, son dos grupos grandes de revistas. Ahora, en Open Access tenemos lo que se llama Open Access Oro, Open Access Verde y Open Access Diamante. Tres modelos Open Access. Open Access Oro significa que la revista cobra por publicar y hace disponible el artículo para todos. Es decir, ese es el Open Access Oro, ¿no? El artículo, una vez que se acepta, se publica y está disponible para todos, para todo el mundo, pero además el autor paga, ¿no? El autor paga, es decir, son revistas que tienen APC. Y además, una vez que se publica el artículo, se hace disponible para todos. ¿Qué significa el Open Access Verde? Significa revistas que generalmente no tienen APC, es decir, que no le cobran al autor, el autor no paga por publicar ahí, pero el artículo se libera en Open Access solamente después de un tiempo. No es instantáneo la liberación del artículo en formato Open Access. A eso se llama un periodo de embargo, es decir, son revistas que colocan el artículo en un periodo de embargo para recuperar, digamos, el pago, ¿no? Que el pago, que el autor no lo hace, pero de alguna forma tiene que cubrir un costo. Entonces, le coloca una llave y por un tiempo, los que quieren acceder al documento tienen que pagar. Esas son las revistas Open Access verde. Esos tiempos podrían ir de 1 año a 2 años. Es el periodo de embargo. Luego existen las revistas Open Access Diamante, es decir, para publicar y además el artículo se publica, ni bien se acepta, se publica disponible para todo el mundo. Esas son las revistas Open Access Diamante. Eso es lo ideal, ¿no? Tener una revista que no me cobre y que el artículo se libere rápidamente para todo el mundo, ¿no? Entonces, esas son las revistas Open Access Diamante. Y las revistas por suscripción, aquí el autor no paga, pero siempre el artículo está con un candado para que solamente acceda aquel que paga por el acceso, ¿no? Entonces, estas son las revistas por suscripción. En los últimos años ha aparecido un modelo, lo que llamamos híbrido, es decir, juntan estos dos modelos. Una revista puede tener estos dos modelos. Te dice, ¿tienes para pagar? Sí tengo. Ah, entonces elige este. Si no tienes, eliges este otro. Vean que en ese caso son revistas que aprovechan más a los autores porque captan a los que no tienen para pagar y a los que sí tienen para pagar. Entonces, esas son las revistas híbridas. La mayoría de revistas del Elsevier actualmente son híbridas. Y hay una tendencia en las revistas a ser híbridas, en muchas revistas que han sido por suscripción. Y bueno, algunas otras que son Open Access también comienzan a cambiar. Es decir, son modelos que van cambiando, ¿no? Pero ese modelo hay que mirarlo, ¿no? Al momento que decidamos por una revista, hay que ver qué modelo de publicación tiene. A veces siempre preguntan, ¿no? Este, o afirman, ¿no? Publicar cuesta. Bueno, en realidad, una vez que yo tengo el artículo para publicar, buscando bien, yo puedo publicar sin pagar, incluso en revistas Q1, Q2. Digamos que en este grupo de revistas Open Access Oro, donde se cobra y se libera el artículo también en Open Access, ni bien se acepta, los precios pueden variar, ¿no? Pueden variar mucho. Aquí he colocado Ciencia Agropecuaria porque Ciencia Agropecuaria es una revista de este tipo, es Open Access Oro,
Nuestros costos de publicación son $250 una vez que el artículo se acepta. O sea, es menos de 1.000 que aparece aquí, pero aquí es un promedio, pueden haber revistas que incluso 5.000, $6.000 cobran, ¿no? En este modelo, ¿no? Por ejemplo, las famosas revistas MDPI tienen este modelo también, ¿no? Eh, entonces puede haber mucha variabilidad, ¿no? En el costo de publicación en revistas Open Access Oro. Pero tenemos, yo creo que la mayor cantidad de revistas están aquí, donde el autor no paga. Pero estas generalmente son las más marqueteras, ¿no? Las que se promueven más. Las revistas Open Access Oro, porque van a cobrar, ah, o sea, viven del cobro de los autores. No por la venta del artículo, sino por el cobro de los autores. Entonces son modelos, ¿no? Son modelos, pero si alguien quisiera publicar sin pagar, puede hacerlo. Simplemente es una cuestión de buscar la revista más adecuada de acuerdo a sus condiciones, ¿no? Sus condiciones económicas en este caso. Aquí coloqué la revista Manglar, una revista que también apoyo en la edición, y es una revista de este modelo. No cobra y es Open Access. Entonces, es un modelo Open Access Diamante. Bueno, otro criterio es, o yo diría, ¿para qué quiero publicar? Quiero publicar para hacer renacir, pues hay que mirar esto, ¿no? Esta tablita. Porque para hacer renacir solamente vale una publicación mínimo en cielo, en un proceeding de conferencia que está indicada en Scopus o Web of Science, o Scopus o Web of Science que tienen quartiles. Entonces solamente eso sirve para renacir en temas de publicaciones, artículos científicos, ¿no? Y obviamente en función del cuartil, pues también hay un puntaje mayor hacia arriba, ¿no? Cuartil 1.5, el cuartil 4.2. Y si es cielo o un acta de conferencia, 1. Y además aquí hay un límite, máximo 10, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque digamos que es una vía más fácil de publicación. Y hay un límite en el RENACID, ¿no? A 10. Bueno, y si quiero publicar, quiero tener 5 puntos, quiero publicar en cuartil 1, pues obviamente mi artículo tiene que ser mejor, ¿no? Una contribución más importante al conocimiento, más profundo, mejor redactado, y bueno, todas esas condiciones que hemos hablado aquí. Bueno, aquí está la forma de cálculo para el cuartil. No vamos a entrar en esos detalles, pero solamente decir que cada base de datos, Scopus, Web of Science, Imago, tiene una forma de calcular el impacto y con ello organiza en cuartiles. De 100 revistas, en función de su impacto, se parte en 4 grupos, en 25 por grupo. Entonces, así comienzan a aparecer los cuartiles. Bueno, otro criterio es leer la guía para autores. Hay muchas condiciones que las revistas a veces colocan para el artículo que se va a enviar a una revista y hay que leer, ¿no? El idioma, la extensión, las tablas, la cantidad de tablas y figuras, las condiciones respecto a la guía generativa, los informes de originalidad, el formato de envío, a veces envío por correo electrónico, algunas piden enviar por plataforma, etcétera. Pues muchas condiciones. En realidad aquí coloca un resumen de las condiciones que las revistas normalmente colocan para un manuscrito. Entonces, en realidad es mucho trabajo adaptar un artículo a una revista. A veces, por ejemplo, aquí un rechazo porque faltan documentos o faltan condiciones respecto a la guía para autores. No hemos enviado el consentimiento informado. Las figuras no cumplen con la calidad que se indica en la guía para autores. Bueno, son condiciones que a veces no se escapan, pero es importante cumplir porque si no te devuelven los artículos, ¿no?
Aquí no solamente es una observación, sino un rechazo por el tema de similitud. Una alta similitud, eh, obviamente bajo las condiciones que ellos colocaron, ¿no? Ellos pasan por un software el artículo y detectan una alta similitud, entonces te lo pueden rechazar, como en este caso. Respecto a la IA generativa, eh, ¿qué está prohibido y qué sí está permitido? Hay cosas que están permitidas, como, por ejemplo, mejorar la legibilidad y el lenguaje manuscrito. Es decir, en la redacción está permitido, incluso en la traducción, la redacción, está permitido el uso de la IA generativa. Siempre el humano debe tener control de lo que coloca. El humano es el responsable del contenido de la obra. ¿Hay alguna imprecisión ahí? No le vamos a echar la culpa a la IA, a pesar de que venga de IA. El responsable de todo lo que se coloca en el documento es o va a ser siempre el humano, la persona, los autores. Entonces, hay una declaración que normalmente en las revistas, este es un modelo, puede cambiar, pero normalmente las revistas se están usando para declarar el uso de la IA, ¿no? Se utilizaron aquí el nombre de la herramienta o servicio, ¿no? La IA tal, ChatGPT, DeepSeek, no sé. ¿Para qué lo usaste? Después de utilizar esta herramienta, revisaron y editaron el contenido según fuera necesario y asumen plena responsabilidad por el contenido del artículo. Es decir, los autores declaran que han revisado y han editado todo lo que la IA les ha dado y ellos se hacen responsables por el contenido. Eso es, digamos, la declaración un modelo, ¿no? De declaración que las revistas están pidiendo. Obviamente esta declaración es cuando usamos el servicio o la IA para algo que tenga que ver con algo relevante en el estudio. Para cuestiones de revisión gramatical, ortográfica y bibliográfica, no se pide esta declaración. Y si está prohibido, ¿para qué? No se permite la IA generativa en el proceso de revisión de pares. Es decir, si alguien es invitado a revisar un artículo, no se permite el uso de la IA. ¿Por qué? La IA de alguna forma es una plataforma, son servidores, suben el artículo, lo que están haciendo es vulnerando el principio de la confidencialidad, porque de alguna forma lo están colocando en algún repositorio. Aunque existen formas de esconder eso, ¿no? Pero bueno, está prohibido el uso de la IA generativa para revisión de pares y evaluación de manuscritos. También, esto basado en el Sevier, ¿no? Basado en el Sevier. No permitimos el uso de la IA generativa para crear o alterar imágenes. La única excepción es si el uso de la IA forma parte del diseño o los métodos de investigación. En tal caso, dicho uso debe describirse, es decir, en la metodología, para que cualquiera lo pueda reproducir. No se permite el uso de la IA generativa para la creación de resúmenes gráficos o el Graphical Raster. Bueno, y hay otros criterios también eh, que generalmente no son muy visibles, pero sí es importante tomarlas en cuenta, ¿no? Eh, Me interesa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan rápido una revista revisa y publica? Porque si se demora un año o 2 años en publicar un documento, pues no estoy dispuesto a esperar tanto. ¿Cómo puedo saber cuánto una revista demora en publicar? En algunos buscadores, el Sevier, Springer, Tylo, por ejemplo, que tienen, ese dato aparece. Te sale la lista de revistas y yo puedo saber el promedio de tiempo que se toma en función obviamente de lo que ya he publicado,
entre la recepción y la publicación del documento. Normalmente, digamos, en un grupo de revistas, el CEBIT va en promedio de 2 meses a 3 meses. Y hay otro grupo de revistas. Las revistas generalmente cobran mucho, Open Access, los procesos son más cortos, ¿no? Pueden ser mucho más cortos. Un mes, aunque es discutible a veces, un mes entre la recepción y la publicación, pasado por revisión de pares, es discutible ese tiempo, porque digamos que en tan corto tiempo que se lleve todo ese proceso ya cae en la duda, ¿no? Si realmente ha habido revisión de pares. Pero puede haber. Eh, Se puede saber cómo. Bueno, algo simple, ¿no? Yo elijo una revista, miro unos 4, 5, 6 artículos y veo 2 fechas. Esas fechas normalmente se publican. ¿Cuándo se recibió el artículo? ¿Cuándo se publicó? Con eso ustedes pueden saber, tomando una muestra de 5 o 6 artículos, cuánto la revista se demora en publicar un artículo. Tasa de aceptación o rechazo también, ¿no? Una revista puede de repente tener una tasa de rechazo del 90%. Quiere decir que de 10 artículos que le llegan, 9 son rechazados y uno acepta. Una revista muy exigente, un editor muy estricto. Pero de repente hay revistas que dicen nuestra tasa de rechazo es 60%. Es decir, de 10 artículos, 6 rechazan y 4 aceptan. Ya tengo más posibilidades, ¿no? Y también es importante saber cómo la revista camina en el tiempo. ¿Qué pasa? Que ustedes envían una revista que hoy está en Q4 y cuando el artículo sale publicado, ya no está en Q4, salió de la base de datos, lo expulsaron. Eso ha pasado mucho también en varios casos. Por eso que es importante mirar el desempeño de la revista, porque si está en Q4 ya durante un tiempo, varios años, es probable que la revista sea retirada de la base de datos. Tiene que demostrar que está creciendo. No desperdicies tu trabajo de meses publicando a veces el artículo solamente por alguna invitación o porque alguien me recomendó una revista y sin ningún análisis como el que hemos indicado, ¿no? Por ejemplo, este artículo fue publicado en esta revista, no porque es una revista que publica en inglés, es una revista europea, ya de por sí es una revista que no sirve. No está en Scopus, tampoco en Web of Science, ni en Cielo. Es decir, para un autor peruano no le sirve para Renacir. 2 años trabajó en esto para que al final publique su artículo y no le sirva. ¿No? Lo digo porque es un amigo, me llamó, me dijo, mira, me ha pasado esto, quiero que lo analices y realmente, pues, le digo, no te va a servir para Renacir. Podrá decir, he publicado un artículo en una revista X para tu currículo, pero para Renacir no te sirve. Bueno, entonces es importante, ¿no? Y otra cosita ya para terminar, la ética, ¿no? La ética es muy importante. No compre autoría, no pague por publicar, no contrate empresas para publicar su trabajo, no es sostenible, te van a cobrar y a veces va a haber evidencias donde vas a salir después en reportajes en la granja y desprestigio, ¿no? Al final, ¿para qué? ¿Para qué meterse en estas situaciones? Aparte que el CONCITE ya lo cataloga desde el 2024 como parte del fraude científico. Entonces, a tener cuidado, ¿no? No solamente con esto, hay varias cosas que están ahí que tienen que ver con todo lo que hemos hablado desde la autoría, que está catalogado como fraude científico. Entonces, incluso hay penalidades que están escritas también ahí. Entonces, vamos a tener que cuidarnos también de aspectos que principalmente tienen que ver con la ética, ¿no? En las publicaciones. Muy bien.
Con eso termino y dejo espacio para preguntas que puedan haber. Doctor Raúl, buenas noches. Si me Bueno, permite, si me permite, como un alcance, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay alumnos cuando hemos asesorado tesis, por ejemplo, ujú, donde ellos confunden agradecimiento con dedicatoria. Por ejemplo, en ujú, agradecimiento agradecen al papá, a la mamá, al hijo, ¿no? ujú, Entonces, eso no contribuye en el desarrollo de una tesis, ¿no? Incluso es de grado y posgrado. Entonces, confundiendo que esa dedicatoria va más bien para sus padres o para Dios o para a quien ellos quieran conveniente, ¿no? ujú. No sé qué opina de esa parte. Gracias, doctor. Sí, yo creo que hay que limitar o hay que revisar, porque a veces cuando nosotros como asesores o como jurado revisamos las tesis, eso ni lo miramos. Entonces yo creo que ahí también hay que poner una mirada, ¿no? Primero. Luego, lo correcto sería que en agradecimientos, pues se agradezca a aquellos que contribuyeron al estudio, ¿no? Que tienen una contribución al estudio, incluyendo el asesor, porque el asesor sí, ¿no? Vean que cuando hablamos de tesis, hablamos de un documento que no es una publicación y donde el único autor es el tesista. De tal manera que hay otras personas, como el asesor, el coasesor de repente y otras, que aportaron al estudio, entonces allí se les agradece. Asesor, coasesor, de repente amigos del laboratorio que también contribuyeron en el desarrollo de alguna parte de la investigación, le revisaron algo, me ayudaron con una prueba, etcétera. Todos los que tengan que ver con alguna contribución en el estudio, se le agradece. Lo otro ya es la dedicatoria, ¿no? Que viene a ser ya a personas que yo quiero, que estimo y dedico mi trabajo, ¿no? Que ya es tiene otra connotación, ¿no? Entonces, eso sí se podría mantener en las tesis, pero de forma correcta, ¿no? Separando lo que es agradecimiento y separando lo que es la, la dedicatoria. Y en el caso de artículos científicos, pues solo se mantienen los agradecimientos porque ahí no se aceptan dedicatorias. Doctor Raúl, Sí, sí, buenas profesor. noches. Tengo una inquietud en relación a los agradecimientos que está mencionando el colega. Dígame, las personas que participan llenando, ¿no? Llenando las encuestas, ¿deben ir en el agradecimiento? Claro, claro que sí. Y otra duda que yo tengo es en el sentido de, por ejemplo, se dice, ¿no? Que hay que ponerlos en un artículo científico, hay que poner los datos más relevantes. Cuando en una tesis que mayormente de repente quieren pasarla a artículo científico, ahí hay objetivos específicos, por decir, ¿no? Conocimiento sobre lactancia materna de la madre. Ahí va el conocimiento y la práctica. Y los objetivos específicos están relacionados primero a determinar los conocimientos y las prácticas de las madres, este es el general. Los específicos que se formulan es qué conocimiento tienen, sobre, qué tipo de conocimientos tienen y cuáles son sus prácticas. Ahora, para hacer el cuadro del objetivo general, ahí obviamente se toma en cuenta entonces el conocimiento y la práctica. En el artículo científico solamente podría ir ese cuadro o tendríamos que poner los otros dos más. Esa es mi duda, doctor. Cuando hablo del cuadro, ¿qué hay en el cuadro específicamente? ¿Son El, resultados o son objetivos? o sea, en el cuadro van los resultados, por ejemplo, los resultados del objetivo general. Y en los cuadros Sí, de los objetivos específicos van sus resultados. A eso voy. ya. Entonces, si hablamos de un objetivo, pónganse, hay un objetivo general y tres específicos, ¿no? Se supone que por cada objetivo específico van a haber resultados, porque si no, no va a ser un objetivo específico. Entonces, si yo tengo un objetivo específico es porque va a haber resultados de ese objetivo específico. Entonces, por cada objetivo específico debería haber resultados colocados en una tabla, en una figura o también en el texto, ¿no? Porque depende ya del estudio.
Entonces, debería estar separado, ¿no? Entonces, si al final usted está diciendo que hay una tabla que tiene los resultados de uno, de otro y de otro objetivo específico, como que lo está juntando todo en uno solo, ¿no? Entonces, Doctor, no me deje entender. Yo me refería a lo que usted dice que en el artículo científico hay que colocar los datos relevantes. ujú. Y yo le preguntaba, por ejemplo, en ese cuadro que salen los resultados del objetivo general, ahí está comprendida tanto el conocimiento con las prácticas. Pero aparte hay hay cuadros de objetivos, por ejemplo, específicos sobre el conocimiento, sobre las prácticas. Y yo le preguntaba si en el artículo científico solamente se podría colocar solamente el cuadro del objetivo general, nada más. Es lo que quería saber. Bueno, tiene que colocar todo, pero ya va a depender de en qué sección, ¿no? Porque si hablamos de resultados, puede incluso colocar al inicio lo general, que eso también sirve mucho, no abordar primero los objetivos específicos, sino el general. Entonces, yo puedo abordar primero el general con el resultado general y luego los específicos, ¿no? También hay esa forma de redacción, ¿no? Entonces, va a depender, ¿no? Yo tendría que ver ahí que en realidad la cantidad de información que hay como para saber exactamente si es que vale la pena separar mucho o de repente juntar, ¿no? Entonces, yo Yo diría, de mi oficina. yo diría que depende, pero hay que verlo, ¿no? Hay que verlo, generalmente esas preguntas hay que hacerse la idea, ¿no? Pero yo creo que es mejor mirarlo, este, si usted quiere que le dé una apreciación de algún artículo, me lo envía al correo, y yo le puedo dar una apreciación, ¿no? Con la consulta específica que tenga. Está bien, gracias. Ujú. Doctor Raúl, buenas noches. Buenas noches, Bueno, colegas. ¿cómo están? Yo tengo una inquietud en el sentido de que nuestra universidad tiene el reglamento de la Escuela de Posgrado del 345 del 2025, donde en una de sus partes tenemos nosotros que desarrollar el diseño metodológico, que es muy distinto a la metodología. Entonces, no sé si en el artículo científico que usted nos ha explicado, no veo esa parte. En cuanto al diseño, donde nos dicen qué tipo de investigación y tienen que ser concordante con la pregunta de investigación. Gracias. ¿Está hablando del proyecto o del informe de tesis? Del informe. El informe, ya. Bueno, en la metodología, justamente, cuando hablamos de metodología, ¿qué va en la metodología? Pues ahí podría ir, ¿no? El diseño metodológico, como una sección, ¿no? De la metodología. En artículo científico, eso depende de áreas, porque en algunas áreas sí se especifica el diseño metodológico y en otras áreas no, ¿no? En áreas, por ejemplo, donde nosotros normalmente publicamos en alimentos, en envases, normalmente no hablamos nada de la tipología de los estudios. El diseño obviamente sí, ¿no? Porque hay un diseño estadístico, pero de la tipología, que a veces en algunas áreas, generalmente en educación, a veces en medicina también se habla mucho, ¿no? De tipos, el tipo de investigación, en otras áreas no. Pero lo importante es de que toda esa información debería o podría ir en la metodología, ¿no? Entonces, yo lo mencioné así de pasada, yo dije en la metodología podría ir esto, ¿no? El diseño, podría haber también el objeto de estudio y los procedimientos que abordan cada objetivo específico, ¿no? Y la parte estadística incluso al final, ¿no? Lo importante es de que se cumpla con el criterio de reproducibilidad. Si usted cree que eso va a servir para que alguien reproduzca a sus resultados, lo puede colocar. Y además, si es estilo también de alguna revista que esa sección, esa parte se coloque, puede
puede dar una miradita también a los artículos que se publican ahí para ver cómo otros lo han hecho, ¿no? Yo he hablado en términos generales, pero pueden haber ciertas particularidades en función de revistas y en función del área del conocimiento. Gracias, doctor. Bien. Muy bien. Ahí ya con esto hemos terminado. Creo que me dijeron que yo mismo tengo que cerrar, tengo que despedirme. Agradezco la presencia de ustedes aquí durante estos 3 días. Hay un cuestionario que hemos entregado, 4 preguntitas ahí que son muy fáciles, que supongo que les van a hacer llegar para su certificación. Y bueno, conmigo es hasta aquí y será hasta la próxima, ¿no? Gracias.